Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos están seguros de que Dios está aquí? Y si usted está seguro de que Dios está aquí, entonces déle fuerte palmas al que vive. Estamos viviendo un tiempo, pueden tomar asiento. Estamos viviendo un tiempo de mucha confusión. Las personas ya no saben qué hacer o qué pensar. Un tiempo donde los roles están como confusos. Niños queriendo ser padres y padres queriendo ser niños. Mujeres queriendo hacer el papel del varón y varones queriendo hacer el papel de la mujer. Pero en medio de estos tiempos difíciles, es bueno saber que nuestro Dios está sentado en su santo trono y que Él sigue gobernando y Él tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en control. Le he llamado a esta predicación de hoy un llamado de atención a Shalom. A gente no le gusta que le llamen la atención, pero lo hemos titulado un llamado de atención. Y quiero que nos pongamos en pie para leer Marcos capítulo 8, del verso 14 al 21. Cuando lo tienen, díganme amén. Marcos 8, del versículo 14 al 21. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús le advirtió. Atención, ese es el título. Atención. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no traer pan? ¿Todavía no saben? ¿Todavía no entienden? Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Oigan esto: tienen ojos y no pueden ver. ¿Cuántos tienen ojos aquí? Asegúrese de ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿Cuántos tienen oído? Asegúrese de oír. No recuerda nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. Y el Señor le dice: ¿todavía no entienden? Les preguntó. Padre, gracias por tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, para que podamos ver y entender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Señor, abre los oídos espirituales de mis hermanos para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. La bendición tuya, que enriquece y no añade tristeza, sea sobre la congregación de Centro Cristiano Shalom. Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia en este lugar, Padre, tu presencia. Padre, lo más importante en esta mañana no soy yo, no es la pastora Guillermina,
no es ninguno de nosotros, Señor. Lo más importante en esta mañana es tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Me quedé con esta interrogante. ¿Todavía no entiende? Tres preguntas Dios hace en esta mañana al Centro Cristiano Shalom. Tres preguntas. La primera es, ¿de qué cosas Dios quiere que nos cuidemos? ¿De qué cosas Dios te está advirtiendo que debes de cuidarte? Dos, ¿qué cosas Dios quiere que entiendas en esta mañana? Y tres, ¿qué cosas Dios quiere que tú nunca olvides? Cuando termine de predicar, usted debe de darle respuesta al Señor de estas tres interrogantes. La primera, ¿de qué cosa Dios quiere que nos cuidemos? Aquí en Marcos capítulo 8 leímos del 14 en adelante, pero en los versos que anteceden del 11 al 13, la palabra de Dios dice que Jesús se había encontrado con algunos fariseos y ellos le estaban armando una trampa. Querían tentar al Señor. Ellos le pedían que Él hiciera un milagro que los convenciera para aceptarlo como Salvador. Y el Señor le responde, no, ¿qué piden esta gente? ¿Cómo es que están pidiendo un milagro? Ninguna señal les será dada. Entonces dice la palabra que Jesús deja a estos fariseos y se sube a la barca. Cuando Jesús llega donde sus discípulos, Él llega molesto. Él acaba de tener un encuentro, una discusión con los fariseos, que le están pidiendo que Él haga una señal milagrosa convincente, después de que ya Él había hecho muchas señales y ellos no habían entendido. Y ahora están pidiendo otra señal, pero con el único propósito de agarrarlo en trampa. Ellos desean meterlo preso. Ellos odian a Jesús. No había amor por Jesús. Ellos odiaban a Jesús. Y Jesús entonces, al tener esta pequeña discusión con ellos, sube a la barca. Y cuando sube a la barca, le dice a los discípulos, atención, atención, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero los discípulos que estaban pensando en qué van a comer, porque los panameños, al igual que los discípulos, tenemos algo. No hemos terminado de desayunar cuando estamos pensando qué vamos a almorzar. Usted no ha terminado de almorzar cuando usted ya está pensando qué va a cenar. ¿Cuántas personas son así? Así somos. No hemos terminado de desayunar y ya estás pensando en el almuerzo. Entonces ellos estaban, al subirse a la barca, preocupados porque no habían llevado comida, solo tenían un pan. Así que cuando Jesús habla de levadura, ellos lo relacionan con el pan y no con la verdad espiritual que le está hablando Jesús. Jesús le está hablando una verdad espiritual, le está diciendo, cuídate de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, porque estos hombres con mentiras e hipocresía están engañando al pueblo. Y así como la levadura, cuando usted la echa en la masa, leuda toda la masa y la contamina, así mismo están haciendo los fariseos. Así que había que tener cuidado de que esa levadura no te infectara. Pero ellos no entendían. Miren, cuando hablamos de la levadura de los fariseos, Jesucristo la define en Lucas capítulo 12 y versos 1 y 2. Él le dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y sigue diciendo en el verso 2, porque no hay nada oculto, nada que esté encubierto que no sea descubierto, y nada oculto que no ha de saberse.
Todo lo oculto en algún momento saldrá a la luz. Tú no puedes andar ocultando cosas, porque en el momento menos que tú lo consideres va a salir a la luz. Y Jesús se toma tiempo, porque esto es algo que enardecía el espíritu de Jesús, la mentira y la falsedad. Los fariseos eran gente que vivían de apariencia, y nosotros los cristianos no podemos vivir de apariencia. Como usted es aquí, usted tiene que ser afuera, y como es afuera, usted tiene que ser aquí. No puede tener doble vida. No puede vivir con una moral encubierta. Usted no puede tener un currículum oculto. Usted tiene que ser el mismo aquí y allá. Así que él está diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y cuando usted ve que esto era un tema que enardecía a Jesús, en Juan capítulo 6, Mateo capítulo 6, perdonen, en Mateo capítulo 6, Jesús se toma tiempo para advertirle a la gente de la actitud de los fariseos. Y le dice: los hipócritas, hablando de los fariseos, a ellos les encanta ofrendar en público para ser visto por todos, porque ellos quieren ser halagados. Nosotros tenemos que tener cuidado. Hay hermanos que cuando pasa la ofrenda, y si van a dar 10 balboas, lo sacan y para que todos vean que son 10 balboas. Pero cuando es sencillo, hacen así, esperan que la ofrenda no pase y no quieren que nadie oiga que es sencillo, y casi meten la mano al fondo. Sí, nos reímos, pero es así. Los fariseos les encantaba dar, pero para sentir que, ay, me están viendo, qué tan religioso yo soy. Y el Señor le dice: cuídate de hacer eso. Lo que hace tu mano derecha, la izquierda no tiene por qué saberlo. Ay, hermano, usted viera que llegó Alberto muerto de hambre, y yo tenía un arroz guisado con unas lentejas y una carne, y yo le serví, mi hermano, porque yo estoy para servir. Nadie tenía que saber que Alberto había llegado muerto de hambre. ¿Me están entendiendo? Señor dice: esa gente ya tiene su recompensa. Pero cuando tú haces las cosas en secreto, en oculto, tu Padre que ve en oculto te recompensará en público. No seas como los hipócritas, que le encanta orar en la sinagoga. Gente que nunca ora en su casa, pero cuando llegan aquí, manos levantadas, orando a toda boca para ser visto por los hombres. No, tú tienes que aprender a orar a tu Padre en secreto, y Él te va a recompensar en público. Ellos aman, dice, el ayunar, y llegan con su cara toda triste, todo desmejorado, lleno de lagaña, para que todos vean que está ayunando. Ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, lávate la cara, úngete, y ven como si hubiese comido el mejor desayuno, porque tú no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para Dios. Oh, mi hermano, nosotros hacemos las cosas para Dios y no para los hombres. Cuando nosotros entendamos eso, Padre Santo, tendremos recompensa en público. Dios nos va a bendecir grandemente. Oh, mi hermano, yo no sé si tú me estás entendiendo, o si el Espíritu te está redarguyendo y está diciendo: tú eres fariseo, tú eres fariseo. Mira cómo está dando la ofrenda para que todos te vean. Mira, aquí en la casa nunca oras, no tienes tiempo con Dios. Si el Espíritu le está hablando, diga: ay,
Ay, ay, ay. Dice, cuídate de la levadura de Herodes. Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Y por qué lo hizo? Por el capricho de una mujer. Lo mandó a matar, no tenía razón. Cuando dice la levadura de Herodes, está hablando del orgullo, está hablando de la soberbia, está hablando de aquellas personas que usan el evangelio para su propia conveniencia. Y Dios está diciendo, cuidémonos, eso le hace daño al cuerpo de Cristo. Eso le hace daño. Cuando nosotros hacemos las cosas por conveniencia, tomas un cargo en la iglesia, pero no porque Dios te está llamando, sino porque quieres ser visto por la gente. Nuestros diputados que quieren tomar nuestro micrófono por conveniencia para ganar adeptos. Nosotros no podemos prestarnos para eso. Llega uno de ellos y nos sentimos como que nos hubieran hecho la gran venia. Ay, llegó el diputado. Ay, 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 ay. Y él viene y da unas palabritas, pero solamente nos están usando. Esos son la levadura de Herodes. Y Jesús dice, cuídense. Un llamado de atención a la iglesia, a no andar en hipocresía, a no andar en falsedad, sino a ser personas íntegras, que no se preocupen tanto por lo exterior, sino por ser llenos del poder del Espíritu Santo. Esa es una iglesia poderosa. Cuando tú eres lleno del poder del Espíritu Santo, que te preocupa lo interior, te preocupa cómo anda tu alma, te preocupa tu vivencia con Dios, tu relación con Dios, y no solamente lo externo, porque el externo lo ven los hombres, pero Dios ve tu corazón. Y en esta mañana Dios te está diciendo, yo veo tu corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Qué cosas Dios quiere que entendamos? Jesús los miró y les dice, ¿por qué discuten por pan? ¿Ustedes no han entendido? ¿Ustedes no saben nada? ¿Ustedes de verdad no se acuerdan de nada? Y comienza a relatarle 2 milagros. El primer milagro es cuando alimenta a los 5,000. Cuando esto ocurre, mire, cuando esto ocurre en Marcos capítulo 8 que acabamos de leer, hay un contraste. Cuando tú lees en Marcos capítulo 6, que está el milagro de los 5,000 personas que Jesús le da de comer, la palabra nos dice que Jesús acababa en Mateo de escuchar lo que le había ocurrido a Juan el Bautista. Lo acababan de degollar, lo acababan de decapitar. Y él estaba triste, eran familia. Ese era su primo. Era el que había preparado el camino. Así que los discípulos le vienen y le dan esa noticia de que acaban de decapitar a Juan. Así que él dice, yo necesito orar. Yo me voy a retirar para orar. Pero cuando él trata de retirarse para orar, la muchedumbre lo ve y lo sigue. Y cuando él llega al otro lado, se encuentra con una gran multitud de gente enferma, ciegos, cojos, endemoniados. Y él ve la necesidad de ellos y él comienza a sanarlos a todos. Quiero decirte que esta mañana Dios está viendo tu necesidad. Dios está viendo tu necesidad, cómo tú llegaste. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes en esta mañana? Dios te está
viendo. Dios no te pasa desapercibido ni es indiferente a lo que tú estás experimentando. Dios ve tu necesidad, mujer. Él sabe lo que tú necesitas. Así que Dios comenzó a sanar a los que estaban allí. Pero se fue haciendo de noche. Y los discípulos llegan donde él y le dicen: maestro, mira que ya es bien tarde. Es necesario que tú despidas a esta multitud. Cuando Jesús en su palabra ha dicho: venid a mí, todo el que esté cargado y cansado, porque yo os haré descansar. Venid a mí. Y ellos le están diciendo: despídelo. Así que Jesús dice: no es necesario que yo se vaya. Dale vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y los discípulos se arrascan la cabeza como quien dice: ¿y ahora quién podrá defenderme? No hay manera. 5,000 personas, contando solamente a los hombres. Imagínense las mujeres que estaban allí, que no estaban contadas, y los niños. ¿Qué cantidad sería? Y ellos se pasean, van a hacer la tarea de Jesús y preguntan: ¿quién tiene pan? ¿Quién tiene pan? Y un niño tiene 5 panes y 2 peces. Ellos lo traen donde Jesús, cosa que es ridícula. ¿Cuántos creen que eso es ridículo? Llevar 5 panes y 2 peces para una multitud más grande de 5,000. Levante la mano los que creen que es ridículo. Yo soy la única loca, pues. Ridículo. Yo tengo que alimentar 5,000 y yo te traigo 5 panes y 2 peces. Eso era como diciéndole a Jesús: no hay, mándalos. Obligándolo: mándalos. Padre, no hay, mándalos. Mira lo único que tenemos: 5 panes y 2 peces. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu mano, pero lo poco que tú tienes en tu mano se convierte en mucho en la mano de Dios. Dice que tomando esos 5 panes y 2 peces, lo levanta. Y lo que es insuficiente, Él da gracia por eso. Él da gracia por lo que no alcanza. Él da gracia por lo que no es suficiente. Y Él dice: Señor, gracias. Y se lo da a sus discípulos y le dice: repartidlo a la multitud. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe dónde se multiplicaron los panes? No allá arriba, porque Jesús no podía cargar en sus manos 5,000 panes, jamás. ¿Sabe dónde se fue multiplicando? En la mano de cada discípulo, a medida que ellos lo iban repartiendo. Eso fue como el aceite de la viuda. Eso fue como la harina de la tinaja de la viuda de Sarepta. Cuando ella sacaba, aumentaba. Sacaba, aumentaba. Sacaba, aumentaba. Sacaba, aumentaba. Yo no sé, tú quizás hoy no tienes nada, pero Dios te está diciendo: da gracias por lo poco que tienes, porque yo soy el que lo multiplica. Yo soy el que lo multiplica, no tú, yo soy. Eso me toca a mí. A ti te toca creer y obedecer. Sí. Y cuando leemos el segundo milagro que él hace referencia, que es el de los 4,000, ese es muy poco leído. Generalmente la gente se va por el milagro de los 5,000. Pero cuando tú lees el milagro de los 4,000, que se encuentra en 2 evangelios, Marcos capítulo 8 del 1 al 9 y Mateo 15 del 32 al 39, el de los 5,000 está en los 4 evangelios. Este se encuentra en Marcos 8 del 1 al 9 y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud,
y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ahora la cosa está peor. En el desierto. Él les preguntó: ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se acostara en tierra, tomó los 7 panes y habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos y los pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusiera delante. Comieron y se saciaron y se recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000 y los despidió. Wow. En el primer milagro, los discípulos van donde él y le dicen: maestro, despide a la multitud. Ahora en este segundo milagro, él se acerca a los discípulos y le dice: tengo compasión de la multitud. Y vuelve y ocurre, mire, ocurre, no hay para darle, no hay suficiente, no es suficiente. Y ellos nuevamente le dicen como que, y él pregunta: ¿cuántos panes tienes? 7. Él toma los 7 panes, vuelve y da gracias y lo da a los discípulos para que los repartan. ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que Jesús le dice que ellos todavía no han entendido el milagro de los panes. Eso me llama mucho la atención. En Marcos capítulo 6, 52, Jesús le dice: ustedes no han entendido el milagro de los panes. Miren esto, Marcos capítulo 6, en el verso 50, desde el 50 dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó la tempestad. Y ellos se asombraron y se maravillaron. En el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto tenían endurecidos el corazón. Wow. Una primera vez ocurre, no hay pan, y el Señor hace que se multiplique. Vuelve y ocurre lo mismo de nuevo, y ellos se desesperan. ¿Por qué? Porque no están entendiendo quién es Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree jamás tendrá sed. Pero esto os he dicho, pero vosotros no creéis. ¿Qué Dios quiere que tú entiendas en esta mañana? La segunda pregunta: ¿qué Dios quiere que Shalom entienda en esta mañana? 1, Dios quiere que tú entiendas que Él es un Dios compasivo. Dios se compadece de tu necesidad. Dios nunca va a permitir que tú llegues a tu presencia y que te vayas con las manos vacías. Yo pensé que ustedes se iban a poner contentos. O sea, Dios se compadece de mí. Yo no voy donde cualquiera. Yo voy donde el que es dueño del oro y la plata. Yo voy donde el que hizo los cielos y la tierra. Y Él se compadece de Elena. Él no me va a dejar caído. Dios me va a levantar, iglesia.
Él no te va a dejar caído. Él es Dios compasivo. Yo le he contado que cuando yo tuve problemas de la vista, que no veía por el ojo izquierdo, que aún predicando se me iba la vista y mi corazón se entristecía diciendo: Señor, ¿qué pasa, Dios? ¿Esto qué es? Y toda clase de cosas vienen a la mente de uno, porque de nada se me iba la vista y quedaba ciega del lado izquierdo. Yo, wow. Pero en medio de eso yo me acuerdo que yo escuchaba un canto que dice: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo escuchaba eso y lo escuchaba y lo escuchaba. Y orando, oí la voz de Dios. Tienen oído y no oyen. Tenemos que oír la voz de Dios. Con ese todo estar bien, todo va a estar bien. Oí cuando Dios me dijo: ¿quién te sanó cuando tenía meningitis? Yo dije: Señor, tú me sanaste. ¿Quién te sanó cuando te dio el infarto? Yo dije: Señor, tú me sanaste. Y ahora me dice: ¿quién te va a sanar ese ojo? Y yo tuve que decir: Señor, con lágrimas, tú me vas a sanar. Porque el que me sanó una, me sanó dos, me sanará 3, 4, 5. Él es el mismo ayer y por todos los siglos, mi hermano. Él no dejará caído al necesitado. Pero los discípulos no entendían. Volvían ahora, después de los 2 milagros, digan 2 milagros de los panes. Ahora ellos nomás tenían un pan y estaban preocupados. ¿Cómo es eso? Jesús le dice: todavía tú no entiendes. ¿Cómo tú vas a discutir por cosas materiales si yo te he suplido día a día, día a día, día a día? No te ha hecho falta nada. Yo he estado contigo todos los días y te he prometido estar hasta el último día de tu vida. Si le va a aplaudir, apláudele bien, porque aquí está el Señor. Tú no entiendes. Y le dice: ¿de verdad que no recuerdan nada en absoluto? Porque es como que cuando vienen los problemas nos da amnesia. Usted se olvida de todo. El doctor le dice: mira, ese riñón no te funciona. Hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dice el doctor que el riñón, voy a perder el riñón. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Y qué te dijo Dios? ¿Y qué te dijo Dios? ¿Y qué te dijo Dios, mi hermano? El doctor no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios en tu vida. La última palabra, Shalom, la tiene Dios en tu vida. Oh, mi hermano, ¿qué te dijo Dios? Dios quiere que ellos entendieran. Cuando usted ve los milagros en la Biblia, generalmente iban dirigidos a una persona. Jesús sanó al ciego Bartimeo. ¿Qué quiere que haga? Y él dice que recobre la vista, y la recobró. Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Tu fe te ha salvado. Jesús sanó a la hija de la mujer sirofenicia, que le dijo: a unos perrillos comen de la mesa de su amo. Y él dijo: no he visto tanta fe. Recibe tu milagro. Siempre ha dirigido a una persona, pero ahora estos 2 milagros es dirigido a una multitud. ¿Por qué? Es la pregunta que me hice. Y la respuesta está cuando Jesús le dice a sus discípulos: todavía no han entendido nada. Cuando le di de comer a 5,000, ¿cuánto sobró? 12 canastas.
Cuando le di de comer a 4,000, ¿cuánto sobró? 7 canastas. Todavía, iglesia, no has entendido nada. Ese milagro era docencia. Era Dios enseñándole a los discípulos que llegarían momentos difíciles a su vida donde ellos no podían darle respuesta al pueblo. Y cuando tú eres insuficiente, cuando la pastora Guillermina no puede atenderlos a todos porque ella no es omnipresente ni omnisciente, ella no, ella es una mujer de carne y hueso que se cansa, pero cuando ella no puede, ella debe quitarse y decirle a Dios: tú sí puedes. Oh, mi hermano, cuando tú eres insuficiente, Dios es suficiente. Dios es más que suficiente. Tú nunca podrás satisfacer la necesidad de toda tu familia, por más que te esfuerces. Siempre los hijos van a decir: no me atendieron, no me dieron suficiente tiempo, no sé qué cosa. Porque nosotros nunca vamos a ser suficientes. Pero cuando tú le enseñas a tus hijos que no se trata de que yo sea suficiente, sino de que Dios es más que suficiente, Él aprende, Él aprende, Él aprende, Él aprende a depender de Dios y no necesariamente de ti. Wow, le dolió, ¿eh? Nos gusta ser el galán de la película. Pero Dios le está enseñando a sus discípulos: no se trata de ustedes. Yo los he llamado. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? ¿Cuántos tienen llamado? Tú no siempre vas a satisfacer la necesidad de tu grupo. Vendrán a ti llorando y tú no vas a saber ni qué hacer. Se me murió mi mamá, mi papá en un accidente, y tú te quedas como que: ay Dios, ¿y ahora qué hago? Dios lo consuela. Dios sabe qué palabra darle. Dios pondrá en ti la palabra que tú tienes que darle. Dios pondrá en ti lo que tú necesitas. Dios quería enseñarle a los discípulos que cuando ellos no son suficientes, Él es más que suficiente. Él quería enseñarles. Pero tristemente, es como cuando yo enseño matemática. Yo llego un año, y eso me ha pasado en toda mi carrera. Yo llego y pongo un problema, y todos los muchachos hacen ni qué. Y de repente uno dice: yo nunca vi eso. A mí nunca me dieron eso. Profesora, eso no lo han dado. Y yo lo miro y le digo: yo misma te lo enseñé. Yo fui la que te di clase el año pasado. Yo lo di. Y él dice: porque no han entendido. No hemos entendido lo que Dios quiere decirnos, iglesia. Dios nos quiere decir en esta mañana: yo soy un Dios compasivo. Yo soy más que suficiente. Dios te quiere enseñar el método. El método para la multiplicación, ¿cuál es? Dar gracias por lo poco. En las 2 ocasiones Jesús hizo lo mismo. Tomó el pan, levantando la mirada al cielo, y dio gracias a Dios por lo que no era suficiente. ¿Tú has aprendido el método de Dios o todo es una quejabanza? Sí, porque no tengo trabajo, porque tú estás duro, me quitaron el bono, me quitaron no sé qué, y ahora no sé qué. No. Aprende a dar gracias por lo poco que tienes en la mano. Porque lo poco en la mano de Dios se convierte en mucho. Nunca menosprecies lo que tienes. Aprende a ponerlo en la mano de Dios. ¿Cuál es el rol de nosotros? Nosotros tenemos que aprender a creer en Dios y a ser obediente. Creer en Dios y a ser obediente.
Descansar en el Señor y ser obediente. Descansar en el Señor y ser obediente. Los discípulos creyeron a Jesús. Porque si no lo hubieran creído, no hubieran comenzado a repartir los panes. Pero fueron repartiendo. Y usted se imagina cómo su fe tenía que crecer. Porque esos panes se iban multiplicando. Tremendo. Si hay algo que yo he aprendido, es que las pruebas no son para acabar contigo. Las pruebas no son para destrucción. Las pruebas son para desarrollar fe, para que tú aprendas que Dios es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Dios quiere que desarrollemos fe. Él quiere que desarrollemos fe. Y hay 3 cosas, y con eso termino, que Dios quiere que Shalom nunca olvide. Fíjense, hay cosas que Dios quiere que tú entiendas. Y hay cosas que Dios quiere que tú nunca olvides. Entre las cosas que Dios quiere que tú nunca olvides, es que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, iglesia. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree jamás tendrá sed. ¿Qué te está diciendo el Señor? Por nada os afanéis. No temas. No temas. Después del milagro de los panes, Él mandó a los discípulos en la barca y Él se quedó orando. Y cuando vio el fuerte viento y vio cómo ellos estaban remando y el barco que iba para un lado y para otro, Jesús caminó sobre el mar y llegó donde ellos. Pero cuando ellos lo vieron, se asustaron, temieron. Y Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Y en el momento que Él sube a la barca, la tempestad cesó. ¿Qué Él te está diciendo? Te está diciendo: permíteme entrar en tu barca. Permíteme entrar en tu barca. Si la presencia de Dios está en tu casa, oh mi hermano, la tempestad se va a calmar. Oh, yo no sé si me entendiste. Pero si Dios está en la barca, si Jesús se monta en la barca, yo no sé cuál es tu situación, pero lo que esté ocurriendo tiene que detenerse. Si hay demonios en tu casa, tienen que irse, porque Jesús llegó, Jesús llegó, Jesús llegó, y Jesús hace la diferencia en mi vida. Yo no soy la gran cosa. Yo no tengo nada para que nadie me envidie. Pero yo tengo algo. Yo tengo algo. Yo tengo a Cristo en mi vida. Yo tengo a Cristo en mi vida. Y eso es lo que a mí me da valor. Nunca olvides que la presencia de Dios en tu vida va a marcar la diferencia. No te apartes. No importa cuántos problemas, no importa cuántas luchas, no importa cuánta decepción puedas tener, no saques a Dios de tu vida, no lo saques. Mantente allí con Él, porque Él hace la diferencia. Los demonios tienen que huir, las enfermedades tienen que irse cuando Dios está presente. Nunca olvides que la presencia de Dios es lo que va a marcar la diferencia
en tu vida. Y lo tercero que tú nunca debes de olvidar es que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que se acercan a Él. Tú no puedes venir a Dios con una mente carnal, dudando. Eso no funciona. Tú tienes que llegar donde Él diciendo: Señor, no veo nada, no entiendo nada, pero yo creo en ti. Yo creo en ti. No veo lo que quiero ver, pero yo creo en ti. No veo nada, Señor, yo quiero ver un avivamiento, no lo estoy viendo. Pero tú eres el que traes el avivamiento, no soy yo. Tú eres el Dios de milagros, no soy yo. Nunca vendrá una multitud delante de Dios y se irá con las manos vacías. Jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo no sé cómo tú has venido en esta mañana, pero si tú tienes una necesidad, o tú deseas un milagro en tu vida, ponte de pie en esta mañana, porque aquí está el que hace la diferencia en tu vida. Hay muchas iglesias, pero si en Shalom está la presencia de Dios, esta iglesia marcará la diferencia. Porque no se trata de las actividades, no se trata de todo lo que puedan hacer, se trata de que haya presencia de Dios en esta casa. Y en esta mañana hay una palabra de Dios para ti. Dios te está llamando la atención. No permitas que el mundo entre dentro de ti con falsedad, con mentira, con hipocresía, y te haga dudar de lo espiritual y de lo verdadero. Dios te ama, mi hermano. Dios te ama y nunca dejará que tú vengas con situaciones que Él puede resolver y no la va a resolver. Yo no sé cuál tu necesidad en esta mañana, pero si tú deseas ese milagro y tú crees que Dios lo va a hacer, pasa adelante en esta hora.